Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes este último trabajo que realizo en esta última materia que lleva en la maestría de desarrollo y responsabilidad en la práctica profesional. Quisiera antes que nada contextualizar un poco qué es lo que vamos nosotros como compañeros de trabajo como para los estudiantes y poder proyectarlo hacia ellos. Al final vamos a hacer unas breves conclusiones acerca de todo este trabajo que hemos venido realizando. Entrando un poco ya de lleno al tema, vamos a hablar un poco de cómo es o por qué es importante conocer la ética en el contexto educativo. Partimos de que todos nosotros como seres humanos pues tenemos ciertos comportamientos ante diferentes situaciones y estos comportamientos pues están dirigidos a partir de decisiones que nosotros como seres humanos somos capaces de dar. Ahí es donde entra lo que nosotros consideramos como ética, esta parte o esta forma de actuar y de tener convicciones propias ante diferentes situaciones que se nos presenten. Dentro de nuestra institución educativa nosotros partimos de una moral establecida, ¿vale? En donde los principios educativos pues ya están dados, en este caso por la Secretaría de Educación Pública, y están establecidos en la Constitución Política, en la Ley General de Educación. Estos principios básicamente se resumen en calidad, diversidad, equidad, participación, transparencia, interculturalidad, gratuidad y laicidad, de manera que nosotros podamos trabajar en una misma sintonía. Sin embargo, la ética la va a determinar cada profesor, cada docente, cuando determine cómo actuar ante diferentes situaciones que se le vayan presentando en el actuar cotidiano. Ahora es importante también considerar dentro de esta parte de la ética en el contexto educativo la docencia como una profesión. Ya mencionaba un poco por qué es una profesión la docencia, pero es importante partir desde la organización que nosotros tenemos como docentes, la división de trabajo y la retribución que se nos da, que lo hacen una profesión. Sin embargo, como decíamos, pues esto va más allá. Entonces es importante también considerar la parte del desarrollo de competencias docentes. No basta solo compararnos en el aula y transmitir el conocimiento que ya tenemos, sino que tiene que ver más contar con una iniciativa, responsabilidad, decisión y compromiso ante el aula, ante nuestros estudiantes y entre la propia comunidad educativa para que nosotros podamos proponer cada vez cosas nuevas, diferentes, que nos ayuden a impactar significativamente en nuestros estudiantes. Otra parte importante es la ética organizacional. Si bien es cierto que cada uno como docente parte de la ética que considera adecuada y las acciones que considera adecuadas implementar, pues todas estas acciones de todos los docentes van a impactar directamente en la ética de la organización de la institución. Y esta ética pues está resguardada por políticas y normas que van a asegurar los comportamientos de cada integrante y esas las van a determinar cada una de las escuelas a partir de los principios que ya mencionábamos antes. Es importante considerar también que para que esto se cumpla debemos de considerar las experiencias y la comunicación que se da entre los docentes, entre la comunidad escolar, junto con los valores y la filosofía de la institución, que es lo que nos determina. Si logramos esto, pues sabemos que la ética nos permite encontrar la mejor manera de interactuar, logrando una convivencia armoniosa que además sea capaz de transmitirse al resto de la comunidad escolar, sobre todo a nuestros estudiantes que son nuestro punto clave. Pasando al siguiente punto, el de potenciar el desarrollo de competencias y valores emocionales y formación de valores, pues esta parte es sumamente importante porque muchas veces como docentes dejamos de lado la parte emocional de los estudiantes pensando que únicamente debemos de transmitirles conocimientos. Sin embargo, lo cierto es que si nosotros partimos de valores, actitudes y esta parte de las competencias emocionales, los estudiantes pueden motivarse mucho más para realizar todas las actividades que nosotros podamos proponerles. Los valores los definimos como una guía de acciones humanas que nos permiten la construcción de metas, de formas de vida o principios que nos permiten ser
seres humanos, así como captar entre lo bueno, lo malo, lo esencial para determinar un estilo de comportamiento entre las personas. Esto nos lo afirma Salazar y Herrera en 2007. De ahí podemos decir que la labor docente tiene también una importancia en la transmisión de estos valores. Nosotros como docentes somos la guía de los estudiantes y si nosotros logramos transmitir en la práctica valores sociales, valores personales, valores familiares, como lo son la equidad, la democracia, la convivencia, la justicia, el respeto y la libertad, seguramente nuestros estudiantes podrán representarlos también y podrán reproducirlos también en sus contextos, en sus familias y en su comunidad. Desarrollar en nuestros estudiantes también competencias emocionales, como lo son la confianza, la iniciativa, el liderazgo, les van a permitir actuar conforme a sus propias convicciones, no conforme a lo que alguien más les indica que debe de ser. De manera que se promueven también valores como el respeto, la tolerancia, la tenacidad y la comunicación. Si nos damos cuenta, tiene mucho que ver la formación de competencias emocionales con el desarrollo de valores en el aula. De ahí podemos decir que el buen estudiante reconoce a un buen maestro en tanto que le da las herramientas para aprender y le permite actuar según sus convicciones, lo deja caer y lo guía en el camino al encuentro de su libre pensamiento. El maestro no es quien le ordena o quien lo somete a lo que debe de hacer, sino es quien lo guía y le da la posibilidad de ser él quien construya aquello que desea para su vida. Un ser humano libre no es aquel que solo hace lo que le viene en gana, sino es aquel que actúa sin ataduras pero siendo responsable de sus actos. Y nosotros como docentes tenemos esta necesidad de generar en nuestros estudiantes esta idea de libertad, pero con responsabilidad, cuando ellos sean capaces de actuar conforme a sus convicciones, pero siempre siendo responsables de los actos que realizan. Para que nosotros logremos todo esto, no es tarea fácil. Es importante priorizar en la parte de la identidad profesional, tanto docente como directiva. Y cuando hablamos de identidad profesional, hablamos de esta parte de sentirnos pertenecientes de lo que hacemos. La identidad docente tiene que ver con una labor profesional, con el ejercer nuestra profesión en el día a día, pero siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta los compromisos que como docentes o como directivos debemos adquirir o adquirimos. De ahí esos compromisos pues tenemos la actualización, la profesionalización, la ética en nuestra práctica y la humanización. Retomamos lo mismo, no solo transmitir conocimientos, sino también recordar la parte humana en el proceso educativo. Es importante también que para nosotros fortalecer esta identidad docente consideremos nuestra experiencia, todas las competencias que nosotros tenemos que desarrollar o tuvimos que desarrollar y en el día a día seguimos desarrollando. Estas competencias pues son a nivel personal, a nivel académico, pero también a nivel profesional y es todo un conjunto de acciones que como seres humanos también nos va a permitir desarrollarnos en este contexto educativo. La identidad profesional docente y directiva nos va a permitir transmitir también entre nuestros estudiantes, entre la comunidad educativa, un sentido de pertenencia que nos lleve a ser responsables también de los diferentes actores del proceso, a demostrarles que nosotros somos capaces de desarrollar nuestra función, nuestro rol, pero que también necesitamos de los demás para completar ese rol o esa función. Ahora, una vez que nosotros hemos logrado esta parte de la formación de una identidad profesional fuerte que nos haga sentir pertenecientes a la institución en donde trabajamos, es importante también transmitirla a los diferentes actores escolares, nuestros compañeros docentes, los compañeros administrativos en el caso de las escuelas que los tienen, el personal directivo, incluso el personal de servicios, padres de familia y la comunidad en sí, porque al final somos un conjunto, somos un grupo que forma esta parte de la escuela. Entonces, establecer las relaciones entre docentes con docentes, docentes directivos o docentes con los estudiantes, con los padres de familia o con la comunidad no es tarea fácil. Cada contexto va a determinar cómo es que se van a dar estas relaciones. En esta parte es importante que cada docente considere cómo son o cómo es el contexto en el cual se desarrolla. En mi caso personal, trabajo en una comunidad rural, en donde lamentablemente la convivencia con los padres de familia, por ejemplo, no es la mejor. Difícilmente ellos acuden a las reuniones y muchos de los tutores de nuestros alumnos no son sus familiares directos, son sus tíos, son incluso la suegra o la abuelita o el sobrino. Esto hace que las relaciones sean un poco más complicadas y se ve afectado directamente con los estudiantes. En cuanto a las relaciones con los docentes, en mi caso nuevamente,
solo vemos 2 docentes en la escuela. La dinámica es sencilla porque pues solo somos 2 personas y a fuerza tiene que haber comunicación porque de otra manera no podríamos solucionar los conflictos que tenemos por ser tan poquitos en la escuela. Esto de ser 2 personas pues nos ha permitido tener una muy buena comunicación, una muy buena relación y transmitírsela a los chicos, a los alumnos. Sin embargo, el ser poquitos también nos da la gran deficiencia de no poder relacionarnos como quisiéramos con los estudiantes porque pues no tenemos todo el tiempo, toda la disposición para hacerlo, porque tenemos que dividirnos todas las actividades que tendremos que hacer entre 3 o 4 personas, pero que solo hacemos 2. Entonces, estas relaciones que nosotros podamos establecer con nuestros actores escolares es sumamente importante y parte mucho también de cómo es que nosotros apliquemos valores y competencias emocionales como docentes en nuestras relaciones diarias. Si nosotros logramos generar un clima organizacional adecuado, nosotros podremos transmitirlo a los estudiantes como algo positivo y que los motive a trabajar de una mejor manera. Si nosotros no tenemos un clima organizacional adecuado y sin embargo es negativo y no se ve la sana convivencia que entre nosotros como formadores tenemos, difícilmente lo vamos a poder transmitir con nuestros estudiantes. Haciendo algunas entrevistas, algunas encuestas con nuestros pocos actores escolares, pues concluimos en esto. Sí es importante y lo notan los estudiantes, lo notan incluso los padres de familia que sí participan, esta relación que se establece y esta parte del positivismo que se da cuando nosotros tenemos una convivencia escolar sana y armoniosa. Pues bien, es importante entonces retomar algunos aspectos, 3 básicamente aspectos importantes en esta parte de establecer un código de ética. ¿Por qué es importante? Porque es importante que nosotros como docentes generemos un código de ética y lo llevemos a cabo durante todo el ciclo escolar, lo retroalimentemos y al terminar el ciclo podamos tomar las mejores ideas, las mejores acciones que durante el ciclo anterior se realizaron para poder mejorarlo, para poder potenciarlo. Un primer punto que es importante retomar de todo esto que hemos hablado es la situación actual de nuestro país, sobre todo en materia de educación. Esta parte de la reforma educativa y los cambios que se han venido haciendo en los últimos años afecta directamente el actuar de los profesores, el actuar de los estudiantes y tiene que ser de una manera positiva. ¿Cómo lograrlo? 1. Fortaleciendo la práctica docente. Lamentablemente esto de las reformas hace que los docentes se interesen más por hacer huelgas o por quejarse que por ver cómo es que nos vamos a preparar para ser mejores y no tanto por superar una reforma sino por lo que nosotros tenemos que entregar a los estudiantes. Entonces fortalecer esta práctica a partir de la actualización, a partir de el prepararnos más, pues eso nos va a ayudar a nosotros también a mejorar el aspecto educativo. Y una segunda parte que es importante y que se está perdiendo lamentablemente es la formación de valores. Si bien en casa los alumnos es en donde adquieren la mayor cantidad de valores y herramientas de este tipo para la vida, en la escuela es importante fomentarlas y fortalecerlas, promoverlas. Y es algo que se está perdiendo un tanto por los tiempos, las ocupaciones, en nuestro caso como bachilleratos digitales, pues es muy poco el tiempo que nosotros realmente tenemos para actividades extra clases. Sin embargo, es importante que lo fomentemos dentro de las propias clases académicas para que este fomento de valores y este fortalecimiento de valores sea claro cada día. Un segundo punto, para concluir, es ¿por qué es importante un código de ética en las escuelas? ¿Por qué deberíamos promoverlo no solo en la nuestra, sino en todas las escuelas de nuestra zona y transmitirlos a todas las escuelas que nosotros sea posible para nosotros? Una, ¿por qué? Porque estamos en un mundo y en una situación en el país de exigencias y cambios sociales que nos exigen ser mejores cada día y que esta parte de la mejoría tiene que ver mucho con la parte humana que se está perdiendo. Y otra parte es importante que se involucre a los actores escolares, llámese alumnos, llámese padres de familia, directivos, administrativos o comunidad en general. Porque la escuela no solo la hacemos los maestros y los estudiantes y el director, la escuela la hacemos todos los involucrados, los papás, las mamás, las personas de los comités de las comunidades, todas estas personas que de alguna manera se involucran y que son parte fundamental de este proceso. ¿Por qué es importante un código de ética? Porque a partir de él podremos tener las orientaciones necesarias para saber cómo actuar y sobre todo en nuestro contexto específico. Y como un tercer punto, y no menos importante, tenemos a la educación, que es el objetivo de todo esto, ¿vale? Nosotros necesitamos potenciar todas nuestras habilidades, todas nuestras competencias para que la educación sea mejor.
Una, a partir de la transmisión de conocimientos. No debemos olvidar que la parte académica es fundamental porque es una herramienta que les vamos a dar a los estudiantes para que al momento de egresar ellos puedan ser competentes ante otro contexto más exigente, lo que puede ser la universidad, una carrera técnica o incluso en la parte laboral, que también requiere de esta parte de preparación o de formación académica. Por otra parte, es importante crear un clima positivo en la educación. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes se sientan motivados, se sientan seguros en este ambiente del aula y ellos puedan también prepararse de una manera mucho más amena y que el aprendizaje que tengan sea mucho más significativo para ellos. Y por último, pensar que la idea de la educación no nada más es la transmisión de los números, de las letras o de las ciencias, sino que es la idea de una formación integral, una formación en donde todos nosotros seamos capaces de crecer como estudiantes académicamente, como personas, en valores, en competencias emocionales, y que el día de mañana, cuando nuestros alumnos egresen con la capacidad de desarrollarse no solo en un contexto profesional, en un contexto laboral, sino también en un contexto personal y social, donde nosotros seamos capaces de formar a estudiantes líderes, estudiantes capaces, que sean libres de actuar, pero responsables en todo lo que ellos necesiten o en todo lo que ellos realicen.